comenzar de inmediato con nuestro próximo invitado que ya está allí conectado con nosotros. Se trata de Andrés Mesgravis, quien es profesor de resolución de conflictos de posgrado, resolución de conflictos en la Universidad Católica Andrés Bello, abogado. Recientemente el profesor Andrés Mesgravis pues presentaba ante instancias judiciales que se exigiera como tal ante la Asamblea Nacional que vuelva como tal a la sesión la discusión del TIAR, una exigencia que ha hecho gran parte de la población, entre ellas el profesor Mesgravis, tanto que introdujo pues, este documento, acompañado de otras personas. Y profesor, justamente, bueno, ya vimos cómo en el día de ayer Juan Guaidó pues afirma que espera aprobar esta semana, nos imaginamos que esta semana, como tal este tratado de asistencia recíproca allí en la Asamblea Nacional. ¿Cómo vio usted, para empezar, lo que fue esta decisión de parte de Guaidó al publicarlo, hacerlo público a través de sus redes? Bueno, ante todo, muchas gracias, Sergio, por esta nueva invitación. Sí, mira, vimos con mucho beneplácito que el presidente pues anunciara la definitiva aprobación del TIAR. Esperamos que sea en su plenaria del día de mañana. Sin embargo, pues minutos después de esta alegría, pues recibimos otra información no tan optimista, que es la relativa a la continuación de los diálogos. Y en esto, pues debemos ser bien claros que estamos ante dos rutas completamente distintas, lo cual significa que no tiene sentido aplicar dos rutas que van en sentido contrario, porque una ruta va hacia la conformación de una coalición militar, ¿verdad? Y la otra va hacia la ruta electoral. Y la ruta electoral, yo creo que en el pasado programa que tuve contigo, pues señalaba que más allá de las garantías, de la transparencia que pueda lograrse en un proceso electoral, más allá de eso, que ya de por sí es bastante difícil, el problema con la ruta electoral es el monopolio de la fuerza. Si el monopolio de la fuerza sigue en manos bajo el control del conglomerado criminal, no hay elecciones que valgan. Por más que se logre esa transparencia, por más que se logre las condiciones justas para esas elecciones y aún de ganar el candidato ideal de la mayoría, pues sería el mismo resultado que estamos viendo en la actualidad. El presidente Guaidó no puede ejercer realmente el gobierno, no puede gobernar, porque no está acompañado de ese monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza está en manos de una fuerza armada rebelde que pertenece y obedece a un conglomerado criminal que además es acompañado por colectivos, grupos guerrilleros y grupos terroristas. Si no se resuelve eso, de nada servirá ni una elección transparente, ni tampoco servirá de que gane el candidato de la mayoría. Vamos a ir por partes, disculpe, profesor Mesgravis, en principio. Lo que pudiera ser la aprobación del TIAR. Como usted decía, bueno, esperamos que esta semana se apruebe, quizás no entra mañana, entrará el jueves, no sabemos exactamente cuándo va a entrar como tal en la segunda discusión. Una vez que se apruebe en la Asamblea Nacional, que va a darse en el momento que se dé, ¿qué pasa con esto para que realmente se pueda aplicar en Venezuela este tratado? ¿Y qué implica el tratado como tal? Sí, bueno, muy oportuna tu pregunta para esclarecer muchas dudas que se presentan en torno a esto, ¿no? Lo primero que debemos señalar es que aprobado por la Asamblea simplemente restaría un trámite simplemente comunicacional, en el sentido de que el presidente informe al órgano internacional competente, en este caso es la OEA el que recibe este tipo de notificaciones, de la voluntad de Venezuela de ratificar ese tratado o de reincorporarnos a ese tratado. Una vez que la OEA reciba esa comunicación, pues ya automáticamente Venezuela pasaría a formar parte del TIAR. Una vez que Venezuela... ¿Puede ser así de rápido? Disculpe que lo interrumpa, ¿puede ser así de rápido una vez se aprueba o hay que esperar una reunión de la OEA que se... No, inmediatamente que la OEA recibe el instrumento de ratificación,
En ese momento, pues la OEA lo notifica a los demás miembros del TIAR y ya automáticamente pues pasa a formar parte de Venezuela del TIAR. No hay ninguna discusión ulterior ni de parte del organismo ni de parte de los otros estados de aceptar a Venezuela. Ya Venezuela, por ser un país americano, cumple con el requisito para formar parte del tratado. Y simplemente enviando el instrumento de ratificación pasaría a formar parte inmediatamente. Luego de formar parte, entonces, como lo explicó en su momento el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Venezuela soberanamente debería, en su solicitud de activar el TIAR, pues plasmar los términos y alcances de la petición que quiera hacer. Como tú sabes, el TIAR pues, es un tratado esencialmente militar, pero contempla diversidad de medidas que van desde rupturas de relaciones diplomáticas hasta el uso de la fuerza. Entonces, es el Estado interesado el que debe solicitar cuál de las medidas previstas en el tratado es en la que está interesado. Y nosotros hemos opinado que de una vez Venezuela debería solicitar la conformación de una coalición de fuerza interamericana, que ya hay antecedentes en el sistema interamericano. En el caso de República Dominicana de 1965, se conformó por un tema de un golpe de Estado una coalición de fuerza interamericana, en ese caso liderada por los Estados Unidos. De manera que una vez que Venezuela presente esa solicitud debidamente motivada y justificando las razones por las cuales se considera que es necesario, indispensable la asistencia militar, entonces los 17 estados miembros del TIAR deliberarán sobre esa petición, si es procedente o no, y los términos y alcances de esa medida, en este caso que sería la solicitud de coalición. Ahora, esto tiene que ser público, profesor Mesgravis. Es decir, que una vez que se solicita como tal ante la OEA esa conformación de esa coalición militar, ¿cuál debería ser la acción de ese grupo de llegar a armarse como tal? ¿Tiene que contar con la aprobación de los gobiernos de los países o tan solo contar con este sí, digámoslo así, de la OEA ya puede conformarse este grupo, esta coalición, como usted la llama? Sí, bueno, en primer lugar, el tema de lo público y lo secreto, ¿no? La solicitud de conformación de una coalición no tiene por qué ser reservada, pues perfectamente puede ser público y es a través de un documento que debe hacerse esta formal petición. Igualmente, la deliberación que haga el organismo de consulta del TIAR, que son estos 17 estados, no es la OEA completa, sino los 17 estados que pertenecen al TIAR, pues esa deliberación, el resultado de esa deliberación también puede ser público. Lo que debe ser privado, lo que debe ser secreto militar, pues es una vez ya conformada la coalición y determinado quiénes son los países que van a poner, por ejemplo, tropas, quiénes son los países que van a prestar su territorio para bases temporales, bases aéreas, etcétera. Entonces se conforma un comando unificado que unifica pues todas estas fuerzas militares y allí obviamente las estrategias y las tácticas militares sí serán cuestiones de extrema reserva y solamente deliberados y debatidos entre esos comandantes de las diferentes fuerzas que compongan esa coalición. Ahora, los países respondiendo... Discúlpeme, es que le consulto. Una vez ya conformado como tal ese grupo, esa coalición, ese comando, el régimen de Maduro no puede también hacer lo mismo apoyándose quizás en grupos presentes en Venezuela, como es el caso de grupos cubanos e incluso de rusos. Bueno, los grupos que ya conocemos están en Venezuela, los grupos irregulares, los colectivos, la guerrilla, pues tienen años, dicen ellos, preparándose para este supuesto, de manera que el que sepan que Venezuela está pidiendo formalmente una coalición, pues no creo que cambie la situación fáctica. Ellos, de hecho, siguen anunciando que se están preparando y ahí vemos, bueno, muchos videos, algunos dan más risa que miedo, pero igual lo están haciendo, pues. Igual lo están haciendo. Entonces, ya la decisión de cómo se realizaría esa intervención o ese uso de la fuerza ya sería algo que deberían de decidir pues, los diferentes comandantes que integren esa coalición. Yo le hago esta consulta,
profesor, porque lo que veo entonces es que si esto se da, pues viene una guerra en Venezuela. Bueno, dependiendo qué es lo que califiquemos de guerra, ¿no? Porque el típico concepto de guerra es la agresión armada entre dos estados. Aquí no estamos hablando de una agresión armada entre dos estados, estamos hablando de una asistencia militar de un grupo de países aliados para combatir básicamente el crimen organizado y los grupos terroristas que están presentes en el territorio nacional. Entonces, eso dentro de una óptica más restringida del concepto de guerra no es realmente una guerra, es asistencia militar para combatir el crimen organizado en Venezuela. Ahora, de llegar a darse como tal, usted dice que esto va en una vía totalmente distinta a la vía que se ha planteado de estas negociaciones. Sin embargo, ayer Juan Guaidó, a través de sus redes sociales, comentaba que están tratando de pues abarcar todos los espacios y de ir en todos los flancos. Es decir, tanto la negociación como la asistencia humanitaria, como el tema, por supuesto, de la aprobación de tratados como el TIAR. ¿Por qué no se puede ir, digamos, en todos los frentes sí, en todos los frentes no se puede manejar todos a la vez? ¿Por qué cree usted que esto es así? Si me permites, Sergio, te voy a poner un símil médico, ¿ok? Estamos frente a un diagnóstico de cáncer agresivo, ¿ok? Y tienes un médico que te dice es necesaria una intervención quirúrgica. Uh-huh. El tratamiento médico de tomar medicinas no sería efectivo. Entonces, allí te toca, como paciente, tomar una decisión. O asumes los riesgos de la intervención quirúrgica o te vas por el tratamiento que sabes ya que es inefectivo. No puedes implementar ambas vías porque son totalmente opuestas. No puedes, vamos a decir, si te vas por la vía de la intervención, ya de nada, ¿para qué vas a seguir con el tratamiento médico que sabes que no da resultado? Y si te vas por el tratamiento médico, no puedes decir que entonces vas a aplicar también la intervención quirúrgica, porque son mecanismos completamente opuestos. Y yo particularmente te reitero, aquí lo importante, porque vamos a ver ahora una campaña a favor de las elecciones, y de que deben lograrse las condiciones de transparencia y unas elecciones libres y justas y un consejo electoral nuevo, etcétera. El punto aquí es que se deja pasar por debajo de la mesa es el monopolio de la fuerza. Si no se restituye el monopolio de la fuerza, ninguna elección dará resultado, porque es que ya tenemos esa situación. El presidente Guaidó es un presidente legítimamente, constitucionalmente en funciones, pero no puede gobernar porque no tiene el monopolio de la fuerza. Igual ocurrirá 9 meses después, un año después, si se elige un nuevo presidente, pues ese mismo presidente estará en las mismas y exactas condiciones que está actualmente el presidente Guaidó. Entonces mi pregunta es, ¿por qué correr la arruga 9 meses, un año, cuando eso va a representar para Venezuela miles de muertes más por falta de alimentos, por falta de medicina, o por violencia, o por torturas, o por crímenes ordinarios que están ocurriendo en la calle? Entonces creo que es un momento de asumir la dura realidad e implementar las medidas que realmente son efectivas. ¿Por qué cree en todo caso, Andrés Mesgravis, que Guaidó entonces permite esto? ¿Por qué permite ir a estas conversaciones y a la par también ofrecer la aprobación del TIAR y a la par exigir esa presencia o exigencia de la comunidad internacional cuando tiene, digamos, muchos puntos a favor? Por ejemplo, lo que ha sido la reciente presentación del informe de Michelle Bachelet. Sí, mira, especular sobre por qué Guaidó está haciendo esto o lo otro, no deseo caer en ese campo de especulación. Okay. Él sabrá las razones por las cuales está tomando estas decisiones. Lo que sí puedo imaginar es que no es una situación fácil. Evidentemente, él debe estar recibiendo presiones de distintos grupos. Así, por ejemplo, los grupos más de tendencia más de izquierda, pues abogan por una solución electoral. No sé si malintencionadamente o porque realmente desconocen la verdadera naturaleza del conflicto, creen que este es un conflicto político y como un conflicto político a lo mejor creen que puede resolverse con soluciones políticas, no tienen claro que es un conflicto criminal
y que únicamente un conflicto criminal puede ser resuelto con la amenaza creíble e inminente del uso de la fuerza. Ahora, nos toca a nosotros como venezolanos decidir cuál de esas dos rutas vamos a emprender. No podemos dejar en manos de la comunidad internacional y de sus agendas penales o de sus intereses nuestro destino. Creo que si queremos reconstruir a Venezuela, pues es hora de encarar la dura realidad y emprender la ruta que realmente conlleva una solución de fondo. Y a su juicio, profesor, porque si usted toma esta, por ejemplo, hizo esta petición ante las instancias judiciales, ¿usted cree que definitivamente la vía o la ruta a seguir, como usted comentaba, es más el tipo de tratados que puede llevar a una salida con una intervención militar en Venezuela? ¿Es lo que usted piensa? Lo que yo plantear nos da una vía solamente que se ajusta a la solución de fondo, sino que además está dentro del campo del derecho internacional, de manera que no estaríamos hablando de una invasión, sino de una exigencia legítima de asistencia militar que ya la generalidad de los países han reconocido la gravedad de la crisis de Venezuela y también han reconocido que la situación de Venezuela pone en peligro la paz del continente. Y esa es la condición, según el artículo 6 del TIAR, para activar justamente ese mecanismo. Entonces creo que si tenemos una solución que está enmarcada dentro del derecho internacional, que realmente va al fondo del problema, pues creo que debiera hallarse esa solución o seguir explorando vías que ya de antemano sabemos que no nos conducen al resultado que necesitamos. ¿Qué ocurriría, profesor Mesgravis, si esta semana no se aprueba el TIAR, digamos, desde el punto de vista judicial, por esta solicitud que ustedes hicieron recientemente? Mira, la sociedad civil está madurando, está tomando del poder que ejerce la sociedad civil. Y yo creo que la sociedad civil, conforme al artículo 197 de la Constitución, merece una explicación del por qué la Asamblea todavía no ha aprobado el TIAR. Creo que como ciudadanos tenemos el derecho de exigir esa explicación y hasta ahora no hay ningún motivo que justifique la demora que se ha tomado el TIAR. De manera que si no lo hace el día de mañana, en la plenaria del día de mañana, pues la sociedad civil seguir ejerciendo su presión, ejerciendo su derecho de exigirle a sus diputados respondan sobre su gestión, y nosotros continuaremos pues con la acción que hemos intentado ante el Tribunal Supremo Legítimo. Exactamente, el Tribunal Supremo en el exilio. Es importante señalar esto, que esta fue la solicitud que hicieron ellos, tanto el profesor Mesgravis como otras personas que lo acompañan en esta solicitud. Profesor, agradecidos por el contacto, por hacernos entender un poco más lo que es el TIAR y de ver qué puede hacerse, si realmente puede como tal aplicarse. Al menos fue anunciado por parte de Guaidó, a ver si esta semana pues la Asamblea Nacional toma esta decisión. Un fuerte abrazo, profesor, y muchas gracias. Gracias a ti, Una pausa, amigas.